la idea es dar un panorama en general del impuesto territorial, de la forma en que se aplican los bienes raíces no agrícolas, de la forma en que se determina el avalúo y cuáles son los medios de impugnación, porque en esto generalmente hay un gran desconocimiento, principalmente porque se asume que el Servicio de Impuestos Internos de alguna forma está tasando la propiedad de uno o está estableciendo alguna suerte de valor comercial de las propiedades, y ello no es así. Y este entendido además genera problemas también al momento de impugnar el reavalúo, porque no se aborda esta impugnación en la forma que la ley específicamente lo contempla, que es bastante limitada y además que es bastante precisa en cuanto a sus causales, ¿ya? Y esto hace que mucha reclamación y mucha impugnación administrativa sea declarada inadmisible, en definitiva, porque no se acoge a causales previstas por la ley. Entonces, vamos a empezar primero haciendo como un panorama muy general de lo que es el reavalúo y el impuesto territorial, tal como les digo en términos muy generales, porque esto es de bastante detalle. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la ley de impuesto territorial clasifica los bienes raíces en dos tipos, agrícolas y no agrícolas. Y la definición de agrícola es básicamente cualquier predio, independientemente de la ubicación, que esté destinado preferentemente a la producción agropecuaria o forestal, ¿ya? O que sea susceptible de esta producción en forma predominante. Entonces, para clasificar un bien raíz agrícola, yo no atiendo a la ubicación, si la zona es rural o urbana. Lo que atiendo es simplemente al uso que le estoy dando a ese inmueble. Y no agrícola no es igual a bien urbano, porque el bien no agrícola es todo aquel que no esté incluido en la serie agrícola. O sea, se define el bien no agrícola por exclusión. Todo lo que no esté destinado a la explotación agropecuaria o forestal es clasificado como no agrícola, ¿ya? Entonces esto es bien importante porque desde el punto de vista del criterio de determinación legal, si yo estoy ubicado en zona rural o urbana, no va a ser tan relevante como determinar si es que efectivamente estoy realizando esta explotación o este uso agropecuario o forestal. Si lo estoy haciendo, el bien va a ser agrícola. Si no lo hago, si no estoy realizando esta explotación, el bien va a ser inmediatamente no agrícola, independiente de dónde esté ubicado. Por eso, de hecho, el Servicio de Impuestos Internos tiene un plan de fiscalización medianamente habitual en materia de evaluaciones, que es de bienes raíces agrícolas ubicados en terrenos urbanos, que básicamente apunta a determinar si es que efectivamente terrenos de gran extensión que todavía están dentro de la zona urbana de los planos reguladores, efectivamente se mantienen con explotación agrícola, porque si no la tuvieran, ese predio inmediatamente es no agrícola y tiene que ser tasado como tal. Entonces, bueno, ya vimos la calidad no agrícola es por exclusión, y tal como sabemos, periódicamente estos bienes raíces deben ser retasados o reevaluados para la aplicación del impuesto territorial, y este año tocó el reevalúo de los bienes raíces no agrícolas, o sea, aquellos que independientemente de donde estén ubicados, no se destinan a la explotación agropecuaria o forestal. ¿Cómo se realiza esta tasación? Y aquí es donde empezamos un poco a afinar los criterios sobre la base de los cuales el director o el servicio tasa, ¿ya? Y básicamente sobre la base de instrucciones que dicta la Dirección Nacional del Servicio a través de una resolución y que en general se dictan el año anterior al respectivo reavalúo, ¿ya? De hecho, la resolución se dictó a fines de diciembre del año pasado, ya lo vamos a ver eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el servicio? El servicio básicamente define zonas y define tablas de valores para los terrenos. Eso es como primer punto, y para eso confecciona mapas y tablas de referencia. Y además, en los bienes raíces de la segunda serie, que son los no agrícolas, se confeccionan entonces tablas de clasificación de las construcciones, de los terrenos, y se fijan los valores unitarios para cada tipo de bien. Es decir, ahí vamos viendo que la tasación se aplica sobre la base de criterios generales que el mismo servicio define, ¿ya? Entonces, para clasificar una construcción o ver si está bien considerado el valor, no sé, si tengo una construcción en mi propiedad que es de concreto, no tengo que determinar el valor específico del concreto en un momento determinado. Tengo que ver si coincide, o sea, tengo que ir a la tabla que realiza el servicio. Y el servicio actúa válidamente, correctamente, cuando tasa de acuerdo a su tabla, no cuando tasa de acuerdo al valor que tenga eventualmente un material o que tenga un terreno. Y las construcciones a su vez se basan en clase y calidad.
Los valores unitarios se fijan tomando en cuenta especificaciones técnicas, costo de edificación, edad, destino, importancia de la comuna y ubicación del sector comercial. Y las tablas de valores unitarios de terreno se anotan en planos de precios, considerando sector de ubicación y las obras de urbanización y equipamiento de que disponen. ¿Qué es lo que hace el servicio? Y lo vamos a ver un poco más adelante. En definitiva, lo que hace el servicio es en cada ciudad o en cada lugar donde hay terrenos que son no agrícolas, elabora un plano general y en ese plano va determinando zonas que supuestamente o que debieran tener ciertas características homogéneas. Define límites de superficie en esas zonas, define para cada zona un precio por metro cuadrado de terreno y además, en paralelo, determina valores generales para los materiales de construcción y para los distintos tipos de edificación, que se hacen básicamente sobre la base de factores. Y esos son los criterios que en definitiva el Servicio de Impuestos Internos toma para determinar el avalúo, es decir, tomando las características del terreno, su superficie, ubicación, se determina una base de valores o coeficientes y, por su parte, sumando a eso las construcciones que podrían estar en el terreno, entonces uno llega a determinar un avalúo final. Y ahí es lo importante tener en cuenta que el servicio no tasa propiedades específicas, ¿ya? Como yo le he dicho a algunos clientes, mi casa en definitiva no vale por lo que vale objetivamente mi casa, vale con relación a los valores de las casas de los vecinos, porque el servicio lo que hace es reunir durante todos los años información que remiten los bancos o la que aportan incluso los mismos contribuyentes cuando hacen ventas de bienes raíces y sacando de esa forma una estadística de los valores o cómo el mercado está considerando los terrenos en determinadas zonas. Y es con ese insumo que finalmente va a determinar o va a confeccionar estas tablas tanto de precios de terreno como de sus características y valores de construcción, y asimismo también va a tomar la información que le dan las direcciones de obra y los planos reguladores acerca de las características de ciertas zonas de cada ciudad y de las posibilidades o limitaciones que hay para la construcción en cada una de ellas. Entonces, tal como dije, lo que hace el servicio en definitiva es fijar valores de terreno por zona y valores generales de construcción, y eso se aplican a todos los terrenos y construcciones que se encuentren en el país y particularmente los precios de terreno a los terrenos de acuerdo a la zona en donde se encuentren dentro de cada ciudad. ¿Y por qué es importante tener bien en cuenta esto? Que en definitiva el servicio hace una tasación sobre la base de criterios generales y no apunta a la propiedad de uno, porque esta forma de trabajo para determinar el avalúo guarda relación directa con las causales que yo voy a tener después como contribuyente para impugnar la tasación, ¿ya? Y de partida les puedo decir que los precios que se asignen a los terrenos y a las construcciones, ya estos valores generales que determina la Dirección Nacional de Servicio o los criterios sobre los cuales lo determina, no son reclamables, ¿ya? Entonces yo no puedo impugnar el precio por la vía de un reclamo, el precio que se le asigna a una zona de terreno determinada. Eso está fuera de la causal de reclamación, ¿ya? Son otras cosas las que puedo reclamar, ¿ya? Y eso no es de los temas que se ven, en definitiva, de por qué muchos reclamos de avalúo a veces caen. ¿Y cuál es el procedimiento ya en términos más concretos? Con estos antecedentes, en definitiva, tanto de los terrenos y las construcciones, el servicio confecciona los roles de avalúo por cada comuna. El rol, en definitiva, no es más que un listado de las propiedades por su rol de avalúo, y a cada una de ellas le asigna un valor, de acuerdo a las características que el servicio tiene de la propiedad, y conforme a este valor se aplica el impuesto territorial de acuerdo a las tasas que se encuentren vigentes. Cuando estos roles se envían a las municipalidades y la municipalidad los recibe y los publica dentro de su recinto, dentro de un recinto por 30 días seguidos. Este es el procedimiento de reavalúo general, ¿ya? Y la importancia de esta publicación es que si yo quiero reclamar o impugnar un avalúo, el plazo para hacerlo empieza a correr una vez que se termina este periodo de publicación. Y independientemente de que aquí tenemos una forma especial de notificación, porque a mí el reavalúo me lo comunican, por una parte, con esta publicación en la municipalidad, que esa es la forma de notificación general, y además por un aviso postal simple. Y aquí hay que puntualizar que en materia de evaluaciones, la regla general de notificación, tanto para el reavalúo general y principalmente para los reavalúos particulares, es este aviso postal simple, ¿ya? Aquí no corren las formas tradicionales de notificación, que serían
no sé, notificación personal, por cédula o carta certificada. Aquí basta que el servicio envíe una carta, un aviso postal simple a la propiedad, incluso al domicilio de la propiedad. No es necesario siquiera que vaya al domicilio del contribuyente. Por lo tanto, también la notificación misma es sumamente desformalizada, por lo que el servicio, entre comillas, cumple probando que envió el aviso postal simple, no probando que se recibió efectivamente por el contribuyente. Lo único que tiene que hacer para el revalúo, para que tenga efecto, es principalmente esta publicación de los roles, preocuparse que la municipalidad efectivamente exhiba los roles. Y este revalúo, tal como os digo, se hace sobre las normas generales que dicta el director nacional, y estas normas, las que rigen actualmente, se encuentran en la resolución 143 de 30 de diciembre del año 2021. Y el detalle de estos conceptos que el servicio o criterios que el servicio debe considerar para el avalúo se encuentran en los anexos de la resolución. La resolución es bastante simple y la importancia, más que la resolución misma, lo importante son sus anexos. ¿Y qué es lo que establecen sus anexos? El anexo incorpora los planos de precios de terreno, incorpora la tasación de todos los terrenos del país, la tasación de las construcciones, ya de acuerdo a criterios generales, el glosario técnico, que en definitiva es la definición o lo que el servicio entiende por cada tipo de construcción. O sea, qué entiende por albañilería, qué entiende por hormigón armado, etcétera, o por las diferentes clases dentro de cada construcción. Eso está en el glosario técnico. Y las tablas de valores unitarios de construcciones y las guías técnicas para definir la calidad de las construcciones. Eso es lo que está en el anexo de la resolución y son las cosas que en definitiva uno debe considerar para efectos de revisar el revalúo. Voy a salir un poco de y dejar de presentar porque quiero compartirles otra ventana, ¿ya? Que es la que el servicio tiene, el mismo servicio de impuesto interno, para efectos del revalúo que está en el MISI. Y en esta página ustedes van a acceder a toda la información que ya les mencioné, ¿ya? Que es las fichas áreas homogéneas, los valores unitarios de terreno, bueno, las mismas cartas de revalúo, las exhibiciones de roles, donde pueden ver por comuna, pueden buscar en definitiva cuáles son las fechas de inicio y de término de las exhibiciones, ¿ya? Y de acuerdo con ello, además, cuáles son los plazos para poner la reposición administrativa. Como ven, dentro de estos días está terminando la exhibición, los plazos de exhibición del terreno. Y también, muy importante, toda la normativa relacionada para efectos del reavalúo. Dentro de esto mismo, se encuentra en esta misma página la resolución que les hablé, la que, como pueden ver, es bastante corta y simplemente lo que hace es fijar, en términos generales, los criterios, y principalmente la importancia es que en sus anexos ya están efectivamente las instrucciones que les señalé. Por ejemplo, vemos el anexo 2, que es la tasación de terrenos, ¿ya? Que en definitiva es un listado básicamente de cómo va a determinar el avalúo total del terreno a partir del valor unitario que se asigna en la respectiva zona homogénea, ¿ya? Y los otros factores como el coeficiente guía, la superficie y el coeficiente terreno. Es importante esto porque, bueno, dependiendo de la superficie, las áreas homogéneas tienen rango de superficie. Y dependiendo de mi superficie, de mi terreno, o el terreno que estoy comparando, con el rango de superficie del área homogénea, puedo tener ciertos factores de ajuste, ¿ya? También, bueno, dependiendo por comunas, también hay factores dependiendo de las superficies de los predios por zona homogénea. Y también hay factores correctores generales, que esos dicen relación con estos coeficientes excepcionales, que dicen relación principalmente con las dificultades para acceder a la propiedad, con limitaciones a la construcción. Por ejemplo, eventualmente hay propiedades en la zona urbana que de repente tienen servidumbres o están afectadas a servidumbres sanitarias porque pasan matrices de agua potable o porque pasan líneas de alta tensión, o están en zonas, por ejemplo, de inundación, o en zonas que son de derrumbe y por lo tanto tienen restricciones especiales en materia de constructibilidad. Todo eso permite aplicar factores correctores. Lo que hay que tener en cuenta es que estos factores correctores solamente se aplica uno solo de ellos y no varios en conjunto, ya conforme a los criterios que establece el servicio, se aplica el factor corrector más alto, o sea, el que baja mayor valor. Y lo otro es que en esta misma instrucción también, al final del punto 2.3, se establece una norma también que es bastante útil, que consiste en que si uno logra probar que la propiedad que uno tiene o el terreno está afecto a una limitación de construcción
que no esté contemplada en el área homogénea y que pueda afectar efectivamente su valor, permite al Servicio de Impuesto Interno administrativamente aplicar un factor corrector excepcional, lo que es bastante útil principalmente cuando uno ve terreno. No vamos a ver, como les digo, los otros anexos porque efectivamente ya da para hacer casi un curso completo, digamos, y no una charla corta. Como ven, el glossario técnico de construcciones, ahí está cada una de las definiciones de cada uno de los criterios que se van después tomando en cuenta para determinar las construcciones y los diferentes atributos que me van a indicar dentro de qué tipo de construcción me encuentro. ¿Ya? Vamos a dejar también de compartir esta página, vamos a volver a la presentación. Un momento. Ya. Entonces estábamos viendo la situación esta de los anexos, que ya los vimos en la misma página del servicio. Toda esta información es pública y puede accederse, tal como les digo, en la página que el Servicio de Impuestos Internos hace respecto al reavalúo. Y lo importante entonces es considerar que si yo quiero definir si el avalúo o el reavalúo que se determinó para mi propiedad es correcto, si yo quiero establecer como una suerte de criterio o pasos lógicos, lo primero tengo que establecer claramente las características de mi propiedad, ¿ya? Y para eso utilizar la misma información que tiene el servicio, digamos. O sea, en parte yo voy a tener claramente mi escritura, mi inscripción de propiedad, planos eventualmente de las construcciones, y con la ubicación determinar la zona homogénea, bueno, superficie, construcciones, características, verificar si tengo eventualmente alguna servidumbre, limitaciones al uso o la construcción de la propiedad. Después establecer cuál es la información que el servicio tiene acerca de mi propiedad, ¿ya? Porque una cosa, y principalmente en propiedades que son más antiguas, no necesariamente la información que tiene el servicio es fidedigna. Y pueden haber diferencias de superficie, pueden haber diferencias incluso en las características de la propiedad. Entonces, un paso necesario, después de establecer cuáles son las características objetivas de mi propiedad, es ver cuál información es la que tiene el servicio, y para eso sirve el certificado de avalúos detallado que se entrega a la página del servicio, también la consulta general sobre características de un inmueble que están disponibles, o de un rol de avalúo que están también disponibles en la página del servicio. Y ya si uno quiere tener más información, el servicio maneja, en definitiva, una carpeta ya con más antecedentes, pero eso hay que verlo, hay que solicitarlo por transparencia o verlo presencialmente. Entonces, una vez que determino entonces la información del servicio, en qué zona homogénea estoy, las características de esta zona y las superficies máximas y mínimas y restricciones que se consideran, entonces puedo comparar la información que yo tengo de mi propiedad con la información del servicio para establecer si hay diferencias de información. Si hay diferencias de información, entonces en ese caso voy a determinar que hay errores y que por lo tanto voy a poder reclamar e impugnar el avalúo y solicitarle al servicio que cambie su tasación. Como ven, esto es bastante preciso y es además muy objetivo, ¿ya? Y el servicio, si bien a veces no es común, pero el servicio sí tiene errores, principalmente cuando son terrenos que eventualmente vienen de subdivisiones. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver, yo principalmente ejerzo aquí en Rancagua. Hace poco vi un terreno que el servicio lo tenía en una zona, lo tenía desde el punto de vista de zona homogénea, ubicada en una zona homogénea que quedaba a más de 500 metros de donde realmente estaba el terreno. Ya era porque un terreno que había sido subdividido en varias oportunidades, entonces lo tenía ubicado en otra zona de la ciudad, que era bastante curioso, por ejemplo. Y generalmente hay errores también eventualmente de superficie, si son terrenos principalmente, terrenos muy antiguos, o que se han ido subdividiendo, a veces las superficies no son las correctas y se tienen más superficie, o eventualmente no se consideran factores como la existencia de torres de alta tensión o la existencia de servidumbres de agua potable. Esas son las cosas más o menos a las que uno tiene que apuntar para tener una impugnación exitosa. Entonces, ¿cuáles son los medios de impugnación? En este caso, son los mismos medios que impugnación que los generales para las liquidaciones, giro y resoluciones. Tenemos, por una parte, la resolución administrativa del 123 bis, la famosa RAP, ya que se interpone entre los 30 días hábiles siguientes, y también la posibilidad de reclamar ante el Tribunal Tributario y Aduanero un reclamo ya judicial. Lo importante que hay que tener en cuenta es que en estos dos casos, sea la reposición administrativa o el reclamo ante el Tribunal Tributario y Aduanero, las causales de impugnación son las mismas, ¿ya? Entonces, a diferencia del reclamo normal de liquidación, giro, resoluciones, donde uno tiene
un amplio abanico de argumentos para entregar, para obtener la modificación de la liquidación, giro o resolución. En el caso de las determinaciones de avalúo, las causales están previamente establecidas en la ley. Y yo solamente tengo que acogerme a esas causales para poder reclamar. Ahora, para reclamar judicialmente, tengo que distinguir igual dos plazos. En los procedimientos generales, como en el que estamos ahora, de reavalúo, el plazo es de 180 días siguientes a la fecha del término de la exhibición de los roles de avalúo. ¿Ya? Recuerden que si yo presento la RAP, este plazo se va a suspender, por lo tanto se extiende un poco más. Pero como regla general son 180 días siguientes a la fecha de término de la exhibición de los roles. Y cuando hay modificaciones individuales, es decir, cuando fuera de estos procedimientos generales de reavalúo, el servicio hace una fiscalización y determina que el avalúo de mi propiedad no corresponde o que debe haber un cambio, emite una resolución particular respecto de una propiedad determinada, en ese caso el plazo para reclamar es de 90 días hábiles desde el envío del aviso. Ojo que ahí es lo que les dije yo. Aquí no hay una notificación personal, una notificación por cédula, por correo electrónico. Aquí, en materia de evaluaciones, los plazos se cuentan desde el envío del aviso postal, que en definitiva es la carta o comunicación más simple que tiene Correos de Chile. Ahora, ¿cuáles son las causales de impugnación? Y aquí es donde entramos en un terreno bastante más concreto. Primero, determinación errónea de la superficie de los terrenos o construcciones. O sea, problemas de superficie. Esa es la primera causal. Lo siguiente es la aplicación errónea de las tablas de clasificación respecto al bien grabado o de una parte del mismo, así como la superficie de las diferentes calidades de terreno. Es decir, ver si el servicio me clasificó bien dentro de la zona, si están bien informadas la calidad de las construcciones. Si ustedes ven un rol de avalúo detallado de una propiedad, se van a dar cuenta que dependiendo de características define qué superficie eventualmente hay de albañilería, hay de hormigón, etc. Si hay errores en esas determinaciones, ¿ya? O en las superficies de esas determinaciones o en la calidad del terreno, entonces yo voy a tener también una causal para hacer una reposición administrativa o un reclamo. También cuando existan errores de transcripción, de copia o de cálculo, esto cada vez más es menos frecuente, pero puede existir. Si yo efectivamente llego a la conclusión de que tenemos las mismas características con el servicio, pero hago los cálculos de acuerdo a las instrucciones y me sale un valor diferente, bueno, ahí habría un error de cálculo y eso también es susceptible de reclamo. Y la última causal solo se aplica a los bienes raíces agrícolas porque es la inclusión errónea de un mayor valor de ciertas mejoras que se hacen en los terrenos, ¿ya? Pero que corresponden a los bienes raíces excluidos de avalúo, que es una situación que solo se da en materia de bienes raíces agrícolas y no en los bienes raíces no agrícolas. Por lo tanto, esta causal de aplicación de impugnación no se aplica en este procedimiento, sino que solo las tres primeras. ¿Qué es importante con relación a estas causales de impugnación? Y en eso, en la forma en que uno redacta, además, la reposición del reclamo. Que la reclamación o la reposición que se funde en una causal diferente puede ser rechazada de plano. Esto tanto a nivel judicial como a nivel administrativo. Si yo no me encuadro mi petición dentro de estas causales de administración, el servicio o el tribunal tributario ni siquiera está llamado a conocer, ¿ya? Y eso es lo importante en el fondo de enfocar y de conocer tanto el procedimiento de avalúo como las causales de impugnación para poder enfocar mi petición precisamente dentro de estas causales que la ley permite, porque si no, en definitiva, la petición puede ser rechazada de plano. Ahora, es bueno también referirse a que independientemente de estos procedimientos de impugnación, reposición o reclamo, el contribuyente, el propietario, siempre tiene la posibilidad de pedir una revisión administrativa del avalúo, ¿ya? Y las causales para esto se encuentran en los artículos 10 y 12 de la ley 17.235, 10 y 12 porque estamos hablando de bienes raíces no agrícolas. ¿Ya? El artículo 11 es el que se refiere a causales extra también que se aplican a los bienes raíces agrícolas. ¿Ya? Las que vamos a ver son solamente las de los no agrícolas. Y actualmente esta presentación de revisión se hace en línea, es lo que antes se conocía como el formulario 2118, pero que ahora se hace precisamente dentro de la misma página web del servicio. ¿Y cuáles son estos errores? Nuevamente, estas peticiones también son bastante objetivas ya en su presentación, porque solo se admiten en el artículo 10, que es el de aplicación general para bienes raíces agrícolas y no agrícolas, admite errores de transcripción, copia, error de cálculo, clasificación de los terrenos, cambio de destino del predio, o sea, cambio de serie en definitiva, siniestros, factores que disminuyan el valor de la propiedad, la omisión de bienes, el error en el otorgamiento de exenciones. Y
particularmente respecto a los bienes raíces no agrícolas, lo que habilita para hacer esta revisión, que son por lo demás las mismas causales que tiene el servicio para revisar, nuevas construcciones e instalaciones o la inexistencia de ellas, obviamente, las ampliaciones, rehabilitaciones, reparaciones, transformaciones que sufre la propiedad, la demolición total o parcial de construcciones, nuevas obras de urbanización, la división o fusión de predios que altere el valor del bien, ¿ya? Esas básicamente son las causales para las revisiones administrativas. ¿Qué es importante principalmente esta revisión administrativa? Que cuando hay una modificación en las características de un inmueble o del terreno, el nuevo valor rige desde el 1 de enero del año siguiente al que ocurre el hecho que determine la modificación. Y si no se puede determinar, a contar del 1 de enero siguiente a aquel en que se constate. Es decir, si hay una ampliación en mi propiedad el año 2020, el servicio puede determinar un mayor valor a partir del año 2021. O si se produce un terremoto, en definitiva en una propiedad, y se produce o una demolición en mi propiedad este año, el avalúo que se cambia es a partir del 1 de enero del año siguiente y no el avalúo de este año, ¿ya? Siempre esto considerando que para efectos de avalúo la retroactividad igual no puede ir más allá de 3 años. Ya, por lo que si eventualmente el servicio constata un cambio que se produjo el año 2015, no podría determinar impuesto territorial más allá del año 2019. Y por el contrario, si hay algo que modifica el valor de mi terreno o de la construcción y es del año 2016, yo tampoco no puedo pedir una modificación, sino que a partir del año 2019. ¿Cuándo se hacen efectivos los cambios? Y esto es muy importante, porque cuando hay cambios que son retroactivos, estos se incorporan, como el impuesto territorial se hace por roles, se incorporan cuando hay modificación de rol. ¿Ya? Es muy común, la gente a veces piensa que porque sale una resolución en el mes de enero, el mes de febrero ya voy a poder pagar menos. Y eso no es así, porque solamente se van incorporando los roles, las modificaciones en 2 periodos del año, al 30 de abril y al 31 de octubre de cada año. Ahí se generan las modificaciones. Por lo tanto, si a mí me sale una resolución modificatoria ahora en mayo, en realidad voy a entrar al periodo de modificaciones del segundo semestre, que tiene fecha de cierre al 31 de octubre, y ya no quedé en el periodo de cierre del 30 de abril. ¿Ya? Entonces las nuevas cuotas o las rebajas salen en los roles que se realizan para los meses de junio y diciembre de cada año. ¿Ya? Entonces esto es muy importante tener en consideración, porque si no alcanzo a tener una resolución modificatoria al 30 de abril de un año, ¿ya? Y eventualmente sale en mayo o junio, efectivamente voy a tener que esperar hasta fin de año para ver que esa modificación se plasme en una rebaja efectiva de contribución de bienes raíces, pero eso no es mala voluntad en definitiva del servicio, sino que es la forma en que está estructurada la ley. Quiero que señale, o sea, las modificaciones no son automáticas, hay que esperar roles de reemplazo y suplementario. Bueno, eso es todo lo que quería compartir con ustedes hoy día. Quedo, en definitiva, abierto a las consultas que puedan ir realizando. Muchas gracias, Mauricio. Muy buena presentación, como siempre, con este tema que es muy interesante para todos. Y ahora abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Aquí tienen nuevamente cómo se hacen las preguntas en Microsoft Teams. ¿Me escuchó? ¿Sí? Erika, ¿me hablas a mí? Sí, es que no sé si se había escuchado lo que había hablado de las preguntas. No, sí se escuchó. Sí, lo que pasa es que perfecto. Estoy mirando la página de preguntas y respuestas, pero parece que, no sé si o fue muy claro o todo lo contrario, no ha llegado ninguna... Sí, solamente acá no estaban, decía tengo una consulta para el relator, pero no nos ponen cuál consulta. Quizás quedó respondida dentro de la... Puede ser, sí, porque nos escribieron como a las 5:16, tal vez quedó respondida después, pero dejamos ahí abierto por el momento. Por ahora les digo que vamos a estar mandando la grabación de la presentación y también la presentación por correo a todas las personas que se registraron, y va a quedar también subido en nuestro canal de YouTube para que puedan revisarlo. ¿Ya? Y
no sé, les damos unos minutitos para que puedan hacer una pregunta. Acá llegó una pregunta. La vamos a... Ahí la dejé publicada. Sí, preguntan si los mayores de edad tienen algún beneficio. En realidad el beneficio que hay para mayores, entiendo que de 65 años, eso sigue vigente, eso no se ha modificado. Eso lo determina el servicio con relación a sus mismos antecedentes en las bases. En general, todas esas aplicaciones son automáticas, pero no hay innovación en esa materia. Digamos, o sea, el beneficio que se estableció hace varios años se sigue aplicando normalmente. No se ha innovado en esa materia, no hay ningún cambio, digamos. ¿Ya? O sea, no sé si se entiende, hay un beneficio que está establecido de hace varios años y eso se sigue aplicando sin modificaciones. Hay unos límites ahí dependiendo del ingreso anual que tenga el adulto mayor, pero sí, eso está vigente. Perfecto. Acá nos dicen que tienen una pregunta y dice que es una pregunta larga. Dice si se puede contactar directamente con usted, Mauricio, porque dice que es una pregunta larga. Si quieres, envía tú el correo. ¿Eso lo puedo publicar yo, no? Ah, pero está en la presentación. Sí, está en la presentación. Sí, en la presentación. Sí, en la presentación. Sí, no, en la presentación para el correo, claro, si quieres me puede escribir. Hay una consulta que vi pasar por ahí. Espera, la publicaste, sí. Dice si las características del predio distan mucho de las características del lote tipo de un área homogénea. ¿Se considera error de clasificación? Sí. Mira, en realidad uno, en definitiva, uno lo primero que tiene que hacer es precisar el error. Sí, pero se considera error de clasificación. Ahora, ojo, el tema de las áreas homogéneas es muy complejo. ¿En qué sentido? En que la determinación de áreas homogéneas es bastante básica. Entonces, como que el servicio, de hecho, tiene una mala práctica cuando hay predios urbanos muy grandes, y es hacer zonas homogéneas con un solo predio. Y es algo muy complejo para reclamar. Sucede, por ejemplo, de repente con zonas que tienen muchas áreas verdes, ¿ya? Centros deportivos, que en definitiva el servicio decide hacer un área homogénea con un solo predio. También de repente con proyectos inmobiliarios que están muy determinados en una zona, por ejemplo, conjunto de edificios, hace una zona homogénea con un solo predio y en realidad uno lo deja más o menos amarrado. ¿Ya? Sí, pero efectivamente, o sea, si hay errores, son errores en la tabla de clasificación. Claro. Es como raro, como les digo, que hayan que las características disten mucho de la homogénea, pero podría ser, sí. Vamos a la siguiente. El año pasado subdividí un terreno a la mitad y vendí una de ellas. Luego me indicaron que desde el 1 de enero efectivamente sería la rebaja proporcional del avalúo, pero aquello no se produjo y actualmente figura con los mismos montos metros cuadrados originales. Ya, en ese caso tiene en definitiva, dos caminos. Puede hacer el reclamo de evaluaciones ahora o puede hacer una petición administrativa. Cuando son errores de ese tipo que inciden en dos periodos de reavalúo diferentes. O sea, supongamos, si el año pasado dividió un terreno, el hecho generador es del año 2021 y el reavalúo es 2022 en adelante. Yo lo que prefiero hacer en esos casos es hacer una petición administrativa por el año anterior y además hacer una petición administrativa por el reavalúo. Lo que sí es cierto es que yo le doy, por lo menos a la persona que hizo la consulta, le doy ánimo a Patricio. En general, cuando son ese tipo de errores bien objetivos, el servicio no se complica mucho y hace el cambio. No, lo más probable es que se le haya pasado. Hay algún problema ahí con alguien o la persona que tenía encargada de hacer la modificación, yo creo que no la hizo. ¿Ya? Así que, no, yo diría que sí. Yo te recomiendo hacer las dos cosas. O sea, hacer la petición de modificación individual por la página del servicio y en paralelo a eso haz el reclamo de reavalúo. Si hay error de superficie, lo importante es que se acompañe el certificado de dominio vigente, el plano de la subdivisión, cosa de que quede bien claro en definitiva que las superficies son diferentes. A ver, a una persona jubilada del CI, el TGR le hace llegar carta. Yo entiendo que eso no es pregunta, digamos como... Sí, efectivamente debe ser como informativo. Claro, cuando las personas tienen una cierta edad, efectivamente se les informa. Si es que tienen algún beneficio. Que dice, Patricio dice, me indicaron que debía esperar hasta abril porque se demora el proceso de adecuación de metros cuadrados. ¿Ello así o debió derechamente impugnar vía administrativo judicial?
yo, tal como dije a Patricio, le recomiendo igual hacer la petición administrativa. Lo que pasa es que si la modificación fue el año pasado, debiera estar para este año, o sea, debiera estar en los roles vigentes, debiera estar, ¿ya? Salvo que la modificación o la resolución del cambio haya salido después de octubre. Si salió después de octubre, noviembre, diciembre del año pasado, efectivamente el cambio se va a ver en los roles suplementarios que salgan en junio, ¿ya? Que es lo que, ¿se acuerdan? Es lo que les hablé en la última presentación de las fechas de corte. O sea, si el cambio es de noviembre, diciembre del año pasado, efectivamente no se va a ver reflejado, sino que con los roles de reemplazo que salgan ya casi en junio, en abril de este año, en mayo, quiero decir, porque en abril es la fecha de corte. Así que puede ser así, pero igual yo creo que no está de más hacer una petición administrativa, ¿ya? A ver, al existir subdivisión o tramitar una subdivisión per se, ¿se debe bajar o disminuir o queda exento de impuesto? Ya, si yo tramito la subdivisión, eso no altera la superficie la subdivisión por sí, no altera la superficie del terreno, ni altera el propietario, ¿ya? Por lo tanto, no hay una modificación en principio del avalúo. Cuando yo empiezo a vender los roles, empiezo a vender el terreno y por lo tanto el rol se concreta, el rol provisorio que se entregó con la subdivisión, en ese momento sí empiezan a modificarse los cambios porque hay modificación de superficie. Pero si yo tengo el terreno y subdivido, eso por sí solo no implica necesariamente una alteración del valor y como no hay cambio propietario, tampoco, o modificación de la propiedad a nivel de título, tampoco va a haber una modificación del avalúo. Patricio, tendré que esperar la rebaja luego en el periodo del segundo semestre. Sí, yo tal como le digo, le recomiendo a Patricio que haga una petición administrativa. Ahora, si quiere igual consultar en evaluaciones, en el servicio, en la atención que tienen, que no es mucha hora, digamos, porque todavía están con un poco con atención de emergencia, pero saber si es que efectivamente salió o no una resolución modificatoria. Eso también es útil. Si salió la resolución modificatoria, efectivamente hay que esperar, porque considerando la fecha de esa resolución que modifica el avalúo, yo voy a saber en qué rol va a aparecer la rebaja. Si no ha aparecido la resolución modificatoria, entonces yo le recomiendo hacer la petición. Dice, a ver, al existir, no me queda claro el tema del plazo de 30 días. ¿Se computa desde la remisión del aviso postal simple o desde la publicación en el municipio respectivo? Ya, no, el plazo de 30 días para la RAP es que depende del tipo de procedimiento. Si estamos en el procedimiento general de reavalúo, como lo que está sucediendo ahora, los 30 días se cuentan desde el término de la exhibición de los roles, que es lo que va a suceder ahora a fines de mayo, porque los roles ya se están exhibiendo y están en esa tabla que les mostré. Si estamos en un procedimiento de modificación individual, que es cuando el servicio modifica el avalúo de una propiedad determinada, ¿ya? No en términos generales, como el reavalúo que se aplica a todas las propiedades del país que están en roles de avalúo, sino que es una propiedad determinada. En ese caso, entonces, el plazo para reclamar y la RAP, precisamente de 30 días hábiles, se computa desde la remisión del aviso postal simple, ¿ya? Ahí en ese caso. Pero lo primero hay que distinguir qué tipo de procedimiento de reavalúo estamos. Tal como les digo, en el que estamos ahora es un procedimiento de reavalúo general y por lo tanto el plazo de la RAP se cuenta desde el término de la exhibición que yo les mostré ahí, que incluso pueden consultar los plazos de exhibición por cada comuna en la misma página del servicio y están además los plazos que tienen para reclamar. Perfecto, parece que ahí ya no hay más preguntas. Sí, creo parece que no. Parece que no, que ahí quedó bastante claro. Te quiero agradecer, Mauricio, por la presentación. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos por participar. Una vez más les recuerdo que enviaremos la grabación del webinar y la presentación al correo en el que se registraron. Y bueno, nos vemos en otro webinar. Bien. Muchas gracias, Erika, y muchas gracias a todos los asistentes. Que tengan buenas tardes. Chao, chao. Ya. Chao.